¿Puedes leer esto para mí? Es muy importante. La voz de la niña era apenas un susurro en el inmenso vestíbulo de la Corporación Vargas, un eco frágil perdido entre el mármol pulido y el acero reluciente. Lucía, con sus 5 años y un vestido gris que parecía prestado, se alzaba de puntillas para ofrecer un sobre blanco a Rafael Vargas, quien la miró desde su imponente altura con una curiosidad helada que no lograba ocultar un destello de desconcierto. El contraste era brutal y casi teatral. La pequeña figura de Lucía, con sus zapatos gastados y su mirada llena de una confianza pura y desgarradora, frente al poder encarnado en un traje impecable y una postura de dominio absoluto. Por un instante, la coraza del magnate pareció agrietarse, y una solitaria lágrima, un diamante líquido de un sentimiento enterrado, resbaló por su mejilla, un destello que extinguió con la misma rapidez con que apareció. Varios empleados fingieron no ver, desviando la mirada hacia sus teléfonos o documentos. Rafael tomó el papel, su rostro ya una máscara de eficiencia profesional. Sin decir una palabra más, le entregó el sobre a uno de sus asistentes. «Encárgate de esto», fue la única orden, pronunciada en un tono bajo y cortante. Luego, se agachó para mirarla con una sonrisa de plástico. «Ya lo hemos recibido, pequeña. Ahora, debes irte». Su voz era suave, pero con un filo de acero que cortaba el aire, dejando a Lucía inmóvil y confundida mientras el poderoso señor Vargas ya se alejaba, su espalda recta y decidida una barrera infranqueable, que la dejaba sola en un mundo que no comprendía. El frío del lujo la envolvió. La pequeña figura de Lucía, abandonada en el centro del vestíbulo, era una imagen que rompía el corazón de cualquiera que se atreviera a mirar de verdad. Ella permaneció allí, con sus grandes ojos fijos en el lugar por donde el hombre elegante había desaparecido, sin entender del todo lo que acababa de ocurrir, un pequeño barco a la deriva en un océano de indiferencia. Su misión, la que su abuela le había encomendado con tanta esperanza y solemnidad, parecía haberse desvanecido en el aire gélido y perfumado de aquel edificio corporativo. La gente pasaba a su alrededor, rodeándola con cuidado, evitándola como si fuera un obstáculo invisible o una mancha en el suelo inmaculado. El murmullo constante de las conversaciones de negocios, el sonido agudo de los teléfonos y el zumbido de los ascensores creaban una sinfonía urbana que no tenía lugar para la inocencia ni para las súplicas silenciosas de una niña. Lucía apretó los puños de su vestido, un gesto diminuto de frustración y desconcierto que nadie notó. Sentía el peso de la promesa que le había hecho a su abuela, una promesa que ahora le parecía demasiado grande para sus pequeños hombros. ¿Habré hecho algo mal?, pensó, con el corazón encogido. ¿No había sido lo suficientemente educada? Un nudo se formó en su garganta mientras luchaba por no llorar, sintiendo por primera vez el amargo sabor del rechazo. El mundo de los adultos le pareció de repente un lugar muy complicado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Fue entonces cuando Elena apareció en la entrada, con el aliento entrecortado por la carrera y el corazón en un puño por la ansiedad. Vio a su nieta, un punto vulnerable en la inmensidad del vestíbulo, y por un segundo, al divisar la silueta de Rafael Vargas a lo lejos, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Quizás él la había escuchado, quizás la inocencia de una niña había logrado lo que ella no pudo. Pero antes de que pudiera dar un paso para alcanzarla, 2 hombres de seguridad, altos e imponentes, le cortaron el paso con una eficiencia discreta pero absoluta. «Señora, por favor, tiene que retirarse», dijo uno de ellos, con una voz educada pero inflexible, la amabilidad de una pared de acero. Elena sintió cómo la esperanza se desvanecía, reemplazada por una oleada de humillación. «Solo he venido a buscar a mi nieta», respondió ella, su voz temblando ligeramente. En ese momento, Lucía la vio, y corrió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¡Abuela!», se aferró a su pierna como si fuera su único ancla en el mundo. Con su manita temblorosa, le entregó el objeto que había sido el detonante de todo. La carta ***, ahora arrugada, y con una pequeña mancha húmeda en una esquina, justo donde había caído la lágrima del magnate. Ese papel era mucho más que un simple mensaje, contenía una verdad que Rafael Vargas creía haber enterrado para siempre, un secreto que ahora volvía a sus manos.
El camino de vuelta a casa fue un trayecto silencioso y pesado, un peregrinaje desde un mundo de poder hacia uno de supervivencia. Elena sostenía la mano de Lucía con fuerza, dejando atrás los imponentes edificios de cristal y acero que se alzaban como monumentos a una riqueza inalcanzable. Poco a poco, el paisaje fue cambiando, los escaparates de lujo dieron paso a tiendas de barrio, los coches de alta gama fueron reemplazados por autobuses urbanos. Su barrio era modesto, un universo entero alejado de la opulencia indiferente de la corporación Vargas. Cada paso que daban hacia su hogar, era un paso que las alejaba de la esperanza y las devolvía a su cruda realidad. ¿Cómo le explico esto? ¿Cómo le digo que el hombre que debería protegerla nos ha dado la espalda? Se preguntó internamente Elena, sintiendo una mezcla de rabia y desolación. Abuela, ¿el señor Vargas nos ayudará? Mamá decía que era bueno. La pregunta de Lucía, formulada con una voz dulce y llena de fe, fue como un puñal en el corazón de Elena. Se detuvo y se agachó para quedar a su altura, buscando las palabras adecuadas. ¿Qué podía decirle? Que el mundo a veces era injusto. Su hija siempre había creído en la bondad de las personas, y esa fe ciega la había llevado a confiar en quien no debía. Haremos todo lo posible, mi niña, respondió finalmente. Tu mamá tenía razón, hay que creer en las personas, pero también hay que ser fuertes. La mención de su hija había fortalecido su determinación. El apartamento era pequeño, apenas 2 habitaciones, pero estaba impecablemente limpio y olía a estofado y a la lavanda que Elena ponía en los cajones para ahuyentar las polillas y los malos recuerdos. Sobre una pequeña mesa de comedor, un montón de facturas impagadas esperaba, un recordatorio constante y silencioso de su precaria situación. La factura de la luz, amenazando con un corte inminente, la del agua, una nota del colegio de Lucía, pidiendo dinero para material escolar. Cada sobre era una pequeña daga de ansiedad que se clavaba en el pecho de Elena. Sentó a Lucía en el sofá y le preparó un vaso de leche con galletas, un pequeño ritual de normalidad en medio del caos. Mientras la niña comía, absorta en sus pensamientos infantiles, Elena se sentó a la mesa y observó los papeles. El lujo del vestíbulo de Vargas, con sus suelos de mármol y sus obras de arte, parecía una fantasía lejana, una burla cruel a su realidad. ¿Cómo era posible que existiera tanta desigualdad en el mundo? Un hombre que podía gastar en un solo día lo que ella no ganaría en toda una vida. Un hombre que tenía el poder de cambiar su destino con una sola firma, pero que había elegido darles la espalda con una frialdad calculada. La rabia y la impotencia luchaban en su interior. Pero cuando miró a Lucía, que le sonreía con la boca manchada de chocolate, supo que no podía permitirse el lujo de rendirse. ¿Cómo voy a protegerla de todo esto?, se preguntó con angustia. Más tarde, cuando Lucía ya dormía plácidamente en su pequeña cama, abrazada a un oso de peluche gastado y con una sonrisa en los labios, Elena volvió a la mesa del salón. Con manos temblorosas, desdobló el papel arrugado que su nieta le había devuelto. Lo alisó con cuidado sobre la madera, como si fuera una reliquia sagrada, el último vestigio tangible de su hija. La letra de su hija, elegante y llena de vida, llenaba la página, y cada curva, cada trazo, le trajo lágrimas a los ojos. Cada palabra era un eco de su voz, un recuerdo oloroso y querido que resonaba en el silencio del apartamento. Releyó las frases una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa que le diera una pista sobre cómo proceder, una señal, una clave escondida entre las líneas. El escrito no era una petición de dinero, ni un chantaje. Era una súplica de reconocimiento, una petición para que un padre asumiera su responsabilidad, para que una niña supiera que no estaba sola en el mundo, y que su existencia no era un error. No puedo fallar, pensó Elena, con una determinación feroz que le secó las lágrimas y le endureció la mirada. Por ti, hija mía. Y por ella, por Lucía. La noche avanzaba, y la única luz en el apartamento era la de la pequeña lámpara que iluminaba el papel y el rostro decidido de una abuela dispuesta a mover el mundo por su nieta. Algo estaba a punto de empezar. Mientras Elena velaba en su humilde apartamento, en un ático con vistas panorámicas a toda la ciudad de Madrid, Rafael Vargas intentaba borrar la imagen de la niña de su mente. El encuentro lo había desestabilizado mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sostenía una copa de vino caro, un tinto de una cosecha exclusiva,
pero el líquido no lograba calmar la inquietud que se agitaba en su interior. El rostro de Lucía se superponía al de otra persona, un recuerdo que había luchado por enterrar durante años bajo capas de éxito y ambición. Cogió su teléfono y marcó un número memorizado. «Isabel, tenemos que hablar. Ahora», dijo con voz gélida. La doctora Isabel Robles, jefa del departamento legal de la Corporación Vargas, era tan afilada y precisa como su traje de diseño. Una niña y un sobre. «Rafael, por favor, dime que no es lo que estoy pensando». Su voz, al otro lado de la línea, era implacable y carente de emoción. Minutos después, estaba sentada frente a él en su despacho, una fortaleza de cristal y acero. «Es exactamente lo que estás pensando», respondió él, pasándose una mano por el pelo en un gesto de inusual nerviosismo. La hija de la apareció en el vestíbulo. Fue un momento complicado. Isabel lo miró con escepticismo. «La emoción no gana casos, Rafael. Los hechos sí. Y el hecho es que esta situación debe desaparecer. Inmediatamente». Su pragmatismo era un bálsamo para la agitada conciencia de Rafael, el escudo perfecto para su imagen pública inmaculada. «Quiero que te encargues personalmente de este asunto», continuó Rafael, recuperando su habitual tono de autoridad mientras se servía otra copa. «Localiza a la abuela. Ofréceles dinero. Una cantidad generosa, pero no tanto como para que parezca una admisión de culpa o debilidad. Lo suficiente para que desaparezcan de nuestras vidas para siempre y entiendan que no hay nada más que negociar». Isabel asintió, sus ojos calculadores evaluando las variables como si se tratara de una transacción comercial. «Entendido. Lo presentaré como un gesto de buena voluntad de la corporación, una ayuda desinteresada, sin papeles que nos comprometan. Un acuerdo verbal, rápido y limpio. Les dejaremos claro que es una oportunidad única». Rafael se recostó en su sillón de cuero, sintiendo cómo el control volvía a sus manos. «Perfecto. Asegúrate de que entiendan que esta es su única oportunidad, y que rechazarla tendrá consecuencias». La llamada llegó al día siguiente, mientras Elena preparaba la comida, él unido del teléfono rompiendo la tranquilidad de su cocina. Una voz de mujer, fría y profesional, se presentó como la doctora Robles. Fue directa, su tono condescendiente y distante. Explicó que el señor Vargas se había sentido conmovido por la situación, y que la corporación, en un acto de filantropía, le ofrecía una suma para ayudarla a superar sus dificultades económicas. La oferta era insultante. Querían comprar su silencio, borrar la existencia de Lucía con un talonario. La humillación fue profunda, un golpe bajo y certero que le revolvió el estómago. «No busco caridad, señora abogada. Busco justicia». La respuesta de Elena fue tranquila, pero cargada de una firmeza de acero que sorprendió a Isabel Robles al otro lado de la línea. Hubo un silencio, apenas un par de segundos, pero fue suficiente para que Elena supiera que había golpeado un nervio. «Señora», comenzó la abogada, su tono volviéndose más duro, perdiendo la falsa amabilidad, «le sugiero que reconsidere su postura. Esta es una oferta muy generosa, y le aseguro que no se repetirá. Está cometiendo un grave error si cree que puede sacar más provecho de esta situación. No sabe con quién se está metiendo». La amenaza velada no pasó desapercibida para Elena. La palabra aprovechada resonó en sus oídos, una acusación venenosa que pretendía hacerla sentir pequeña y culpable. «El único error aquí», replicó Elena, su voz ahora temblando de una ira contenida que había estado acumulando durante años, «fue el que su cliente cometió hace 6 años. No quiero su dinero, quiero que Red conozca a su hija. Quiero que la mire a los ojos y le diga quién es». Colgó el teléfono antes de que la abogada pudiera responder. Con un gesto brusco y definitivo, se quedó de pie en medio de la cocina, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. La batalla acababa de ser declarada. Y sabía que no sería fácil. ¿Qué podía hacer una abuela sola contra un imperio? Pero la duda no tenía cabida. Solo la acción. A la mañana siguiente, con el sobre blanco guardado a buen recaudo en su bolso como si fuera su única arma, Elena se dirigió al centro de asistencia jurídica gratuita de su barrio. El lugar era modesto, con muebles viejos, paredes que necesitaban una mano de pintura y pilas de expedientes por todas partes que hablaban de innumerables batallas perdidas y ganadas.
La recibió un abogado joven llamado Javier, con aspecto cansado, ojeras bajo los ojos, pero una mirada atenta y amable que inspiraba confianza. Elena le contó toda la historia, desde el principio, desde el amor de su H.I.J.A., hasta la humillación en el vestíbulo de la corporación, sin omitir ningún detalle. Le mostró el papel que había iniciado todo. Javier lo leyó con detenimiento, su expresión volviéndose cada vez más seria, a medida que pasaba las páginas. Escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando, haciendo alguna pregunta para aclarar un punto, demostrando un respeto que ella no había sentido en mucho tiempo. Cuando Elena terminó de hablar, se quedó en silencio durante un largo minuto, sopesando la situación, con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados. Finalmente, la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Admiración por su coraje, preocupación por el enemigo al que se enfrentaba. Sabía perfectamente quién era Rafael Vargas y el poder que ostentaba. Esta no sería una lucha justa. Sería David contra Goliat, y Goliat tenía un ejército de abogados a su servicio. Señora Elena, tengo que ser honesto con usted, comenzó Javier, con una voz suave pero seria, sin falsas promesas. Lo que me cuenta es muy grave y tiene todo el derecho del mundo a luchar. Pero nos enfrentamos a un gigante. La corporación Vargas tiene a los mejores y más despiadados abogados del país. Tienen recursos ilimitados y una influencia que llega a todas partes, desde los medios de comunicación hasta los juzgados. Van a intentar desacreditarla. Dirán que es una oportunista, que solo busca dinero. Intentarán destrozar su reputación y, lo que es peor, la memoria de su hija. No tendrán escrúpulos en usar a la niña en su contra. Será una batalla larga, sucia y muy dolorosa. Elena lo escuchó sin interrumpir, su rostro impasible, absorbiendo cada palabra. Las advertencias del abogado no la desanimaron, al contrario, reforzaron su resolución, convirtiendo su miedo en combustible. Estoy preparada, dijo ella, su voz no admitía réplica. No me rendiré. Se lo debo a mi hija y sobre todo, a mi nieta. Lucía merece saber la verdad, merece tener un padre, aunque sea en un papel. Javier, lete. Miró y vio en sus ojos una determinación de acero que lo conmovió. Entonces lucharemos, dijo él, con una sonrisa cansada pero genuina. No le prometo que vayamos a ganar, pero le prometo que dejaremos hasta la última gota de energía en este caso. El primer paso será solicitar una prueba de paternidad. Prepárese, porque van a contraatacar con todo. La maquinaria de Vargas no tardó en moverse, con la precisión de un ejército bien entrenado. A los pocos días, apareció una nota en un periódico local de gran tirada. No mencionaba nombres, pero la alusión era inconfundible y maliciosa. Hablaba de lamentables intentos de extorsión a conocidas familias filantrópicas, por parte de individuos sin escrúpulos que buscan aprovecharse de su generosidad. Describía con todo lujo de detalles un incidente reciente, en el que una persona mayor había utilizado a un menor para acercarse a un prominente empresario con historias inventadas y completamente infundadas. Era un ataque sutil pero devastador, diseñado para envenenar la opinión pública antes incluso de que el caso llegara a los tribunales. Elena leyó el artículo con el estómago encogiéndose, sintiendo como si le hubieran arrojado un cubo de agua sucia. El efecto no se hizo esperar. Empezó a sentir las miradas en el barrio, miradas que antes eran amables y ahora estaban llenas de sospecha. Algunos vecinos que antes la saludaban con una sonrisa, ahora bajaban la vista o cruzaban la calle para evitarla. En la panadería escuchó a dos mujeres cuchicheando a sus espaldas. Pobre hombre el señor Vargas con todo lo que hace por la ciudad, y qué cara tiene alguna gente usar a una niña así. Se sintió aislada, juzgada y condenada por personas que no conocían ni una pizca de su historia. La humillación pública era dolorosa, como si le hubieran puesto una letra escarlata invisible en la solapa. Esa noche Elena no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con las palabras del artículo resonando en su cabeza como un eco venenoso. Finalmente, se levantó y fue a la habitación de Lucía, buscando refugio en su inocencia. La niña dormía profundamente, con una expresión pacífica en su rostro, ajena a la guerra que se libraba en su nombre. La observó durante un largo rato, la luz de la luna filtrándose por la ventana e iluminando su pelo revuelto sobre la almohada.
En ese momento, todo el ruido exterior, las acusaciones, las miradas de desprecio, todo se desvaneció. Lo único que importaba era esa pequeña criatura indefensa, que dependía por completo de ella, para tener un futuro y conocer su pasado. Le acarició la mejilla con suavidad, con cuidado de no despertarla, y sintió un amor tan inmenso que le llenó el pecho. Esta niña era la prueba viviente del amor de su hija. Era su legado, su única y verdadera razón para seguir luchando contra el mundo entero si era necesario. Tengo que ser más fuerte que esto, se repetía a sí misma como un mantra silencioso. Lo hago por Lucía, solo por ella. Pero por la noche, cuando la soledad del apartamento la envolvía como una manta pesada, las dudas la asaltaban. ¿Y si no podía soportarlo? ¿Y si el poder de los Vargas era demasiado grande, y acababa aplastándolas a ambas, dejándolas sin nada? La sensación de impotencia era abrumadora, pero la imagen de Lucía durmiendo la anclaba a su propósito. Rafael leía los artículos con una fría satisfacción, sentado en su despacho mientras su equipo de relaciones públicas le presentaba un informe detallado. Estaban haciendo un trabajo excelente, la narrativa estaba bajo control, él era la víctima, el generoso filántropo acosado por una extorsionadora. Elena era la agresora, la mentirosa, la abuela desesperada por dinero. En su mente, era una simplificación necesaria para proteger lo que era suyo, su reputación, su familia, su imperio. No se permitía pensar en la niña, en sus ojos grandes y serios. Había construido un muro alrededor de ese recuerdo, una fortaleza mental para mantener a raya cualquier sentimiento de culpa o responsabilidad que pudiera debilitarlo. Es por el bien de la familia, se decía, repitiendo la justificación que Isabel le había proporcionado. El legado, el nombre, el imperio que había construido su padre, todo ello era más importante que los sentimientos de una anciana y una niña que apenas conocía, y que representaban un error de su pasado. Estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, lo necesario para proteger su mundo. Pero en el fondo de su conciencia, una pequeña voz le susurraba que estaba construyendo su victoria sobre un cimiento de mentiras, y que tarde o temprano todo podría derrumbarse. El poder, a veces, ciega de una forma irremediable, y él había decidido voluntariamente no ver. Elena sabía que las cosas se pondrían peor antes de mejorar, si es que alguna vez mejoraban. Cada día era una prueba de resistencia, se obligaba a salir a la calle con la cabeza alta, a pesar de las miradas cortantes y los susurros que la seguían como una sombra. Iba a la compra, llevaba a Lucía al parque, mantenía su rutina con una normalidad forzada que le costaba un esfuerzo sobrehumano. Por dentro el miedo y la ansiedad la consumían, pero no dejaba que se notara en su rostro, especialmente delante de Lucía. Se aferraba a las pequeñas cosas, a los pequeños gestos de bondad que aún encontraba, la risa de Lucía al columpiarse, una conversación amable con la frutera que todavía confiaba en ella, el apoyo incondicional de su abogado Javier, que la llamaba cada 2 días para darle ánimos. Eran pequeños anclajes que la mantenían a flote en un mar de hostilidad. Había días en que la carga le parecía demasiado pesada, en los que se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto al exponer a Lucía a todo aquello. Estoy siendo egoísta, debería haber aceptado el dinero y desaparecer, se preguntaba en las largas noches de insomnio, y mirando al techo. Pero entonces recordaba el rostro de su hija en su último día, y la promesa que se había hecho a sí misma sobre su tumba. No, no era egoísmo, era amor. Y el amor, el verdadero amor, exigía lucha, aunque doliera. Una tarde, mientras Lucía dibujaba concentrada en la mesa del salón, Elena la observaba en silencio, maravillándose de su capacidad para crear mundos de colores, en medio de la tormenta. La niña había dibujado una familia, una figura grande y sonriente que era Elena, una figura pequeña a su lado que era ella, y una tercera figura alada, con un vestido brillante, flotando sobre ellas como un ángel guardián. «Es mamá», dijo Lucía sin levantar la vista del papel, con total naturalidad. «Nos está cuidando desde el cielo, para que no nos pase nada malo». A Elena se le hizo un nudo en la garganta y tuvo que tragar saliva para no romper a llorar. Se sentó junto a ella y la abrazó con fuerza. «¿Y papá?», preguntó con voz suave, temiendo la respuesta. Lucía dejó el lápiz y la miró con sus ojos serios de niña sabia. «Mi papi también está en el cielo, pero tengo su papel para que no me olvide».
Elena se dio cuenta en ese instante de que la niña no entendía el verdadero significado de aquel documento. Para ella, era un talismán, una conexión mágica con el padre que nunca conoció. Y Elena comprendió con una claridad abrumadora que su lucha no era solo por la justicia o el reconocimiento legal. Era por preservar la inocencia de su nieta, por darle un pasado en el que creer y un futuro por el que soñar sin sentirse incompleta. Los días se convirtieron en semanas de tensión y espera. La primera notificación del juzgado llegó al lujoso despacho de Isabel Robles. Era la demanda de paternidad, el primer disparo oficial en esta guerra. Tal como Javier había predicho, su respuesta fue una negativa rotunda y una contrademanda por acoso, difamación e intento de extorsión. Alegaron que Elena era una mujer desequilibrada, con un historial de problemas económicos, que intentaba manchar el buen nombre de un respetado hombre de negocios por puro resentimiento y afán de lucro. «No te preocupes, Elena, esto es lo que hacen siempre», le dijo Javier por teléfono, tratando de tranquilizarla al notar el pánico en su voz. «Es una táctica de intimidación estándar. Quieren que te asustes y te retires antes de empezar, pero no les va a funcionar. Contestaremos a cada una de sus mentiras con hechos y pruebas». Las palabras de Javier eran un bálsamo, un recordatorio de que no estaba completamente sola, pero el veneno de la acusación ya había hecho efecto. Estaban intentando destruirla como persona, declararla loca e interesada ante el mundo. La crueldad de su estrategia era abrumadora, diseñada no solo para ganar un caso, sino para aniquilar al oponente. «No me van a romper», susurró Elena para sí misma, aferrándose al teléfono. La guerra había subido de nivel, y el campo de batalla era ahora su propia cordura. La presión mediática aumentó de forma exponencial. La nota en el periódico fue solo el principio, un disparo de advertencia. Pronto, varios blogs y tabloides online, conocidos por su sensacionalismo y por ser afines a los intereses de grandes corporaciones, empezaron a publicar artículos sobre el caso con titulares escandalosos. Retrataban a Elena como una abuela viuda negra, una manipuladora sin escrúpulos que utilizaba a su propia nieta para una estafa millonaria. Publicaron fotos de su modesto edificio, contrastándolas con imágenes de las lujosas propiedades de los Vargas, insinuando que la envidia era su única motivación. Cada artículo era una nueva puñalada, cada comentario online una gota de veneno. Elena dejó de leer las noticias, pero no podía evitar escuchar los comentarios en la calle, sentir el peso del juicio público cada vez que salía a comprar el pan. El aislamiento se hizo más profundo, casi insoportable. Incluso su amiga de toda la vida, Carmen, con quien había compartido secretos durante 40 años, empezó a mostrarse distante, haciéndole preguntas incómodas que dejaban entrever su duda. «¿Estás segura de esto, Elena? Es que la gente dice...». Estaba sola, terriblemente sola en su lucha. El Imperio Vargas estaba demostrando su poder, no solo en los tribunales, sino en el implacable tribunal de la opinión pública. Rafael Vargas, por su parte, se sentía satisfecho con el informe semanal que le presentaba Isabel. La estrategia de desacreditación estaba funcionando a la perfección. La opinión pública, fácilmente manipulable con titulares llamativos y fotografías bien cogidas, empezaba a ponerse de su lado de forma mayoritaria. «Bien hecho, Isabel», le dijo por teléfono desde su yate en la Costa Azul. «Sigamos aplicando presión. Quiero que se sienta completamente sola. Que nadie crea su historia. Quiero que se rinda antes de que tengamos que pisar un juzgado. Que entienda que no tiene ninguna posibilidad». Desde su torre de marfil, rodeado de lujo y aduladores, la lucha de Elena le parecía un asunto menor. Un simple problema de relaciones públicas que debía ser gestionado con la máxima eficacia y crueldad. No sentía remordimiento, solo una leve irritación por la persistencia de aquella mujer que se atrevía a desafiarlo. No comprendía o no quería comprender que no se trataba de dinero ni de fama. Se trataba de algo mucho más fundamental: el derecho de una niña a su identidad. Y subestimaba peligrosamente la fuerza que puede nacer del amor de una abuela cuando siente que su cría está en peligro. Creía tener el control total de la situación, sin imaginar que un simple trozo de papel arrugado podría hacer temblar los cimientos de su imperio. Una tarde, al volver del colegio, Lucía le hizo una pregunta a Elena que la dejó sin aliento. Una pregunta que fue como un golpe directo al corazón. «Abuela, ¿por qué los otros niños no quieren jugar conmigo?
me han empujado en el patio y dicen que eres mala y una mentirosa. Elena se agachó y la abrazó con todas sus fuerzas, tratando de contener las lágrimas de rabia e impotencia que quemaban sus ojos. Lo habían conseguido. Su guerra sucia había cruzado la línea más sagrada, la que ella jamás pensó que se atreverían a cruzar. Habían llegado hasta su nieta, manchando su inocencia con su veneno. El dolor se mezcló con una furia tan intensa que la dejó sin aliento. Ya no se trataba de su reputación, ni siquiera de la justicia. Se trataba de proteger a Lucía del mundo cruel que su propio padre estaba creando a su alrededor. No les hagas caso, mi amor, le dijo, su voz ahogada por la emoción, mientras le acariciaba el pelo. La gente a veces dice cosas feas porque no entiende o porque son crueles. Tú sabes que la abuela te quiere más que a nada en el mundo, ¿verdad? Esa noche, mientras Lucía dormía, inquieta por primera vez en mucho tiempo, Elena tomó una decisión. Se acabó el miedo. Se acabó la defensa. Si querían una pelea, la tendrían. No se rendiría jamás. La amenaza de Isabel Robles resonó en la mente de Elena durante días. Su insistencia es agotadora, señora. No hay nada que podamos hacer por usted. La frase, dicha con un desprecio glacial, se convirtió en una especie de motor para ella. Cada vez que el desánimo amenazaba con vencerla, recordaba esas palabras, y una nueva oleada de determinación la recorría. No era agotadora, era persistente. No era irracional, estaba luchando por la verdad. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, se levantó y fue al pequeño baúl donde guardaba los recuerdos de su hija. Con manos cuidadosas, sacó una caja de madera que olía a sándalo. Dentro, junto a fotos de infancia y pequeñas joyas sin valor, estaba el sobre que lo contenía todo. Sacó la carta y la sostuvo bajo la luz de la lámpara. Las palabras de su hija le hablaron directamente al corazón, dándole la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Él tiene un buen corazón, mamá, sé que lo tiene, había escrito. Esa fe ciega, que antes le parecía una ingenuidad trágica, ahora se le antojaba un mandato. Tengo que demostrar que tenías razón, hija, de alguna manera. Susurró al silencio de la noche, apretando el papel contra su pecho. Esa noche, la memoria de su hija no fue un peso, sino un escudo. Pero, ¿cómo encontraría las pruebas que necesitaba? Mientras ordenaba la ropa de Lucía al día siguiente, tratando de mantener la mente ocupada en tareas mundanas, sus manos se toparon con un viejo recibo arrugado en el bolsillo de un abrigo de invierno que no usaba desde hacía años. Estaba a punto de tirarlo a la basura, pero algo en el papel amarillento le llamó la atención. Era del hospital, de la noche en que nació Lucía. Lo leyó por encima, recordando con una mezcla de alegría y tristeza aquella noche caótica. Y entonces lo vio. En la parte inferior, en el apartado de persona de contacto, no estaba su nombre, sino dos firmas ilegibles. Una era la de su hija, Sofía. La otra, borrosa por el tiempo, era un garabato que no reconocía. Pero junto a la firma, en letras de imprenta, ponía claramente el nombre que un administrativo había escrito, Rafael V. La respiración se le cortó en la garganta. Podría ser. Era posible que él hubiera estado allí esa noche. La esperanza, una emoción que creía casi perdida, comenzó a florecer de nuevo en su pecho, diminuta pero tenaz. Tenía algo. Era poco, muy poco, pero era un hilo del que empezar a tirar, una pequeña grieta en el muro de mentiras que Vargas había construido. No estoy loca, pensó, sintiendo una oleada de validación. Tengo razón, y voy a demostrarlo. Con el recibo en la mano, Elena sintió que una nueva energía la invadía. Ya no estaba luchando a ciegas, ahora tenía una pista tangible. Empezó a buscar frenéticamente entre las viejas cajas de recuerdos de su hija, con la esperanza de encontrar algo más, cualquier cosa que pudiera conectar a Sofía y Rafael. Durante horas, revolvió álbumes de fotos, diarios de adolescencia y montones de cartas antiguas. La frustración comenzaba a apoderarse de ella cuando, en el fondo de una caja de zapatos llena de fotografías sueltas, encontró una que le llamó la atención. Era una foto de un grupo de jóvenes en un parque, riendo a carcajadas. Y allí estaban ellos. Sofía, con 18 años, radiante de felicidad, y a su lado, abrazándola por los hombros con una familiaridad inconfundible, un joven Rafael Vargas, con el pelo más largo,
y una sonrisa que aún no estaba curtida por el poder y la frialdad corporativa. Parecían felices, despreocupados, enamorados. La imagen era una puñalada directa al corazón de Elena, un recordatorio doloroso de lo que pudo haber sido, y no fue. Pero también era una prueba de que su relación no había sido un encuentro casual, sino algo mucho más profundo. La narrativa de Vargas de que apenas la conocía se desmoronaba con esa simple instantánea. «Mentiroso», susurró Elena, su voz cargada de un desprecio gélido. A la mañana siguiente llamó a Javier con una urgencia que lo alarmó. «Javier, tienes que venir. He encontrado algo, varias cosas». Cuando el abogado llegó a su humilde apartamento, Elena había extendido sus hallazgos sobre la mesa del comedor, como si fueran las piezas de un rompecabezas crucial: el recibo del hospital y la fotografía. Javier examinó ambos objetos en silencio, con una concentración intensa. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la firma en el recibo y luego la foto. Levantó la vista, y por primera vez, Elena vio en su rostro no solo compasión, sino la emoción contenida de un abogado que sabe que tiene un caso entre manos. «Elena, esto es muy bueno», dijo, su voz sonando más optimista que nunca. La foto demuestra que tenían una relación íntima, no un encuentro casual como alegan. ¿Y el recibo? El recibo lo sitúa en el hospital la noche del nacimiento. Esto contradice directamente su declaración jurada. Podemos acusarlo de perjurio. La palabra perjurio sonó como música celestial en los oídos de Elena. Por fin no era solo su palabra contra la de él. Tenía pruebas. Aún no es suficiente para ganar, Elena, la advirtió Javier, moderando el entusiasmo. Su equipo legal dirá que la firma es falsa, o que estaba allí como un amigo. Pero es suficiente para sembrar la duda. Y la duda es lo único que necesitamos para que un juez ordene la prueba de paternidad. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. La noticia de las nuevas pruebas llegó al despacho de Isabel Robles como un misil inesperado. La confianza de la abogada, que hasta entonces había sido inquebrantable, comenzó a mostrar serias fisuras. Convocó a Rafael a una reunión de emergencia en su despacho. Cuando él llegó, ella le arrojó las copias de las pruebas sobre la mesa, con un gesto de furia contenida. «Explícame esto, Rafael», siseó, su voz gélida. «¿Una foto? Un recibo del hospital con tu nombre. Me dijiste que no había nada, que erais prácticamente desconocidos. Me has mentido». Rafael palideció al ver los documentos. Los recuerdos que había mantenido encerrados bajo llave durante años, ahora estaban expuestos sobre la caoba pulida de la mesa. «Yo no lo recordaba», balbuceó, una excusa tan débil que sonó ridícula incluso para él. «No me tomes por idiota, Rafael», gritó Isabel, perdiendo la compostura por primera vez. «Esto lo complica todo. Ahora tenemos un problema de credibilidad. Si has mentido sobre esto, un jurado pensará que has mentido sobre todo lo demás. La estrategia de la abuela loca y oportunista se nos está cayendo a pedazos. Tenemos que cambiar de táctica. Y rápido». El pánico comenzó a apoderarse de Rafael. La situación se le estaba escapando de las manos. Su perfecto mundo de control estaba empezando a desmoronarse por los bordes, amenazando con arrastrarlo al abismo. La nueva estrategia de la defensa fue aún más cruel y despiadada que la anterior. Si no podían desacreditar a Elena, intentarían destruir la memoria de su hija. En los siguientes escritos al juzgado, empezaron a insinuar que Sofía era una joven inestable, con un historial de relaciones problemáticas, y que había tenido otros novios en la misma época. Sugirieron que ella misma no estaba segura de quién era el padre de la niña, y que había intentado atrapar a un joven de buena familia como Rafael. Era una táctica repugnante, diseñada para manchar la reputación de una mujer fallecida que no podía defenderse. Cuando Javier le leyó a Elena el contenido de esos documentos, ella sintió una náusea tan profunda que tuvo que sentarse. Estaban profanando la memoria de su hija, convirtiendo su historia de amor en algo sucio y calculado. «No tienen límites», susurró con la voz rota, «son monstruos». El dolor era insoportable, pero de ese dolor nació una nueva forma de furia, más fría y afilada que antes. Ya no se trataba solo de Lucía. Ahora se trataba de defender el honor de Sofía, de limpiar su nombre de la basura que le estaban arrojando. «No se saldrán con la suya, Javier», dijo secándose las lágrimas con rabia. «Te juro por lo que más quiero que no lo harán».
La víspera del juicio, Elena sentía que un nudo de acero le oprimía el pecho. La ansiedad era tan intensa que apenas podía respirar. Pasó la noche en vela, sentada en el sofá, mirando por la ventana las luces de la ciudad que nunca dormía. Repasaba mentalmente todo lo que podía salir mal, las preguntas capciosas de Isabel Robles, la mirada fría del juez, el desprecio del público. ¿Y si pierdo, qué le diré a Lucía? ¿Cómo protegeré la memoria de Sofía? Se preguntaba una y otra vez, torturándose con los peores escenarios posibles. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros. En un momento de desesperación, fue a la habitación de Lucía y la observó dormir. La serenidad de su nieta era un ancla en medio de su tormenta interior. Se fijó en el viejo oso de peluche que la niña abrazaba con fuerza, su compañero inseparable. Era un osito gastado, remendado 1000 veces por sus propias manos. Al verlo, recordó algo que Sofía le había dicho una vez, riendo. «Mamá, este oso guarda todos mis secretos». Las palabras resonaron en su cabeza con una nueva urgencia. ¿Y si era literal? ¿Y si había algo más? Con una intuición que rayaba en la locura, cogió el oso con sumo cuidado, tratando de no despertar a la niña. Se llevó el peluche al salón y lo examinó bajo la luz de la lámpara con una intensidad febril. Sus dedos recorrieron cada costura, cada remiendo, buscando cualquier anomalía, y entonces lo notó. En la espalda del oso, una de las costuras era ligeramente diferente. El hilo era de un color un poco más oscuro, casi imperceptible, y el pespunte era más torpe, como si lo hubiera hecho alguien con prisa. El corazón le empezó a latir con una fuerza desbocada. Con manos temblorosas, fue a por su costurero, y con unas tijeritas de manicura, deshizo con sumo cuidado un par de puntos de aquella extraña sutura. Metió el dedo índice en la pequeña abertura y sintió algo. No era el relleno suave del algodón, sino algo pequeño, duro y cuadrado. Tiró de ello con una delicadeza infinita y lo sacó a la luz. Era un trozo de papel, doblado una y otra vez sobre sí mismo hasta alcanzar un tamaño minúsculo. Lo desdobló con el aliento contenido, sus manos temblando tanto que casi lo rompe. La letra, elegante y ligeramente inclinada, era inconfundiblemente la de Rafael Vargas. La nota era corta, apenas unas líneas, pero su contenido era la prueba definitiva que había estado buscando. Prometo que siempre cuidaré de nuestro pequeño secreto. Nadie tiene por qué saberlo nunca. Elena se derrumbó en el suelo, llorando de alivio. Lo encontré, sollozó. Lo encontré, hija mía. El Tribunal de Madrid era un coliseo moderno. Un espacio solemne donde las verdades y las mentiras luchaban a muerte bajo la fría y distante mirada de la justicia. Las imponentes paredes de madera oscura parecían absorber cada sonido, creando una atmósfera densa, casi irrespirable, cargada con el peso de destinos a punto de ser sellados. A un lado, Elena se sentaba con la espalda perfectamente recta, una frágil figura de dignidad serena en medio de la tormenta mediática. Su rostro una máscara de compostura que apenas lograba ocultar un corazón desbocado que amenazaba con romperle el pecho. A su lado, su abogado Javier, con unas ojeras más profundas que nunca, repasaba sus notas con una concentración febril, como un soldado solitario revisando su escasa munición antes de la batalla final contra un ejército. Al otro lado del pasillo, el contraste era abrumador y desmoralizante. Rafael Vargas, impecable en su traje de miles de euros, exhibía una confianza arrogante, flanqueado por su ABOG, Ada Estrella, Isabel Robles, y un equipo de 3 letrados más, todos compartiendo la misma expresión de suficiencia depredadora. La sala estaba abarrotada hasta el último asiento. Los flashes de las cámaras habían cesado por orden expresa del juez. Pero los periodistas seguían allí, lápices y grabadoras en mano, listos para devorar cada palabra, cada gesto, cada lágrima. El aire vibraba con susurros contenidos y la palpable expectativa de un veredicto que, para la mayoría, ya parecía escrito. No puedo derrumbarme ahora, pensó Elena, no después de todo esto. Isabel Robles se levantó con la elegancia fluida de una pantera acechando a su presa, su voz resonando en el silencio tenso de la sala con una claridad cortante y precisa que no admitía dudas. Señorías, miembros del jurado, el caso que hoy nos ocupa es, lamentablemente, un ejemplo clásico y doloroso de oportunismo desmedido. Se trata de un intento fríamente calculado de manchar el nombre de un hombre de negocios respetado, un filántropo que ha dedicado su vida y su fortuna a mejorar esta ciudad que todos amamos. Caminaba lentamente frente al estrado, su mirada barriendo la sala,
deteniéndose un instante en Elena con un calculado desdén que la hizo sentirse pequeña y sucia. Aquí tenemos a una mujer, la señora Elena García, que, enfrentada a serias dificultades económicas, ha urdido una historia fantástica. Ha utilizado a su propia nieta, una niña inocente, como un peón en un despreciable juego de extorsión. Cada palabra era un dardo envenenado. Presentó documentos bancarios de Elena, extractos que mostraban sus deudas, y testimonios manipulados de vecinos que hablaban de su supuesta desesperación. Creó una narrativa demoledora, la de una abuela codiciosa contra un benefactor de la comunidad. No existen pruebas, señorías. Solo la palabra de una persona desesperada contra la reputación intachable de mi cliente. Les pido que pongan fin a este circo mediático, a este asalto a la decencia, y que fallen a FAV, por de la verdad. El juez, un hombre mayor de rostro severo y gesto cansado, carraspeó audiblemente y se ajustó las gafas sobre la nariz, su mirada recorriendo con parsimonia los documentos presentados por Isabel Robles. Asentía lentamente con la cabeza, una expresión de grave consideración en su rostro que hizo que el corazón de Elena se hundiera hasta el fondo de un abismo helado. Parecía completamente convencido. La lógica fría y los hechos presentados por la abogada de Vargas eran abrumadores contra su historia, una historia que se basaba en el amor y la verdad, conceptos que parecían no tener cabida ni valor en aquel lugar de leyes y procedimientos. Elena sintió una oleada de frío glacial recorrer su cuerpo, la certeza helada de la derrota inminente. Miró a Javier, sus ojos suplicando una brizna de esperanza que ya no sentía por sí misma. Todo su esfuerzo, toda la humillación pública, toda la lucha silenciosa. ¿Había sido para nada? El murmullo en la sala creció, convirtiéndose en un zumbido de acuerdo tácito con la narrativa de Robles. Pobre hombre, tener que pasar por esto, escuchó decir a alguien detrás de ella. Se sintió pequeña, invisible, borrada por el poder y la mentira. Estoy a punto de fallar, pensó con una náusea amarga. Le he fallado a mi hija. Le he fallado a mi pequeña Lucía. Por un instante, sintió que las fuerzas la abandonaban. Algo estaba a punto de romperse. Su señoría, un momento por favor. La voz de Javier resonó en la sala, firme, clara y desafiante, cortando la atmósfera de derrota como un rayo de luz en la más profunda oscuridad. Se levantó de un salto, su cansancio de días evaporado, reemplazado por una intensidad feroz que sorprendió a todos. Todas las cabezas se giraron hacia él, los rostros mostrando sorpresa ante la audaz interrupción. Isabel Robles lo miró con una mezcla de irritación y diversión mal disimulada. ¿Tiene algo relevante que añadir, letrado?, preguntó el juez, con un tono que dejaba meridianamente claro que su paciencia estaba a punto de agotarse. Sí, su señoría. Tengo algo muy relevante, respondió Javier, su voz ganando fuerza. La defensa ha basado todo su caso en la supuesta ausencia de pruebas, en su exitoso intento de pintar a mi cliente como una mentirosa. Pero han omitido algo fundamental. Tenemos una prueba que no han podido desacreditar. Y tenemos un último testigo que no ha sido escuchado. Un murmullo de genuina sorpresa recorrió la sala. Rafael Vargas se inclinó hacia Isabel susurrando algo con el ceño fruncido, su máscara de aburrimiento sustituida por una sombra de palpable inquietud. Elena miró a Javier, sin entender nada. Él le dedicó una mirada rápida, un destello de ánimo en sus ojos que reavivó una pequeña y temblorosa chispa de esperanza en su corazón. ¿Qué estaba pasando? La defensa llama a declarar a la señora Marta Rivas. El nombre no le dijo absolutamente nada a nadie en la sala, excepto a una persona. Rafael Vargas, cuyo rostro palideció visiblemente, un cambio sutil pero perceptible que no pasó desapercibido para los periodistas más avispados. Una mujer menuda y de pelo completamente blanco, de unos 70 años, caminó lentamente hacia el estrado con la ayuda de un bastón. Su aspecto era frágil, pero su mirada, al levantarse, era sorprendentemente firme. Señora Rivas, comenzó Javier. ¿Podría decirnos cuál era su profesión antes de jubilarse? Era enfermera, respondió ella, su voz resonando con una fuerza inesperada. Trabajé durante 40 años en la unidad de maternidad del Hospital de San Carlos. Isabel Robles se movió inquieta. Y hace casi 6 años, atendió usted el parto de una joven llamada Sofía García, continuó Javier.
Sí, la recuerdo perfectamente. Una chica encantadora, muy dulce. Estaba sola, muy asustada. Javier hizo una pausa dramática. Completamente sola. ¿Está usted segura, señora Rivas? La anciana enfermera se giró lentamente y miró directamente a Rafael Vargas. No, no estaba sola. Había un joven con ella. Dijo que era un primo lejano para no levantar sospechas. Estuvo allí todo el tiempo. Incluso firmó algunos papeles de admisión como familiar responsable. Javier se acercó un paso más al estrado. Su voz ahora era un filo de acero. Señora Rivas, ¿sería usted capaz de identificar a ese joven en esta sala hoy? La mujer levantó una mano temblorosa y señaló sin la menor vacilación directamente a la mesa de la defensa. Era él. El señor Vargas, no tengo ninguna duda. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El caos estalló. Isabel Robles se puso en pie de un salto, gritando: ¡Objeción! ¡Esto es un circo! Esta mujer es senil, su testimonio no es fiable. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El juez golpeó la mesa con su mazo repetidamente, pidiendo orden, pero la bomba ya había explotado. Javier esperó pacientemente a que el ruido disminuyera y luego, con una calma letal, se acercó a la mesa del juez. Su señoría, tenemos más. Colocó sobre la mesa del magistrado una pequeña bolsa de plástico transparente. Dentro había un diminuto trozo de papel. Esto fue encontrado cosido dentro del oso de peluche de la niña, un objeto que ha tenido desde que nació. Pedimos un análisis caligráfico inmediato de la nota. Creemos que la letra pertenece al señor Vargas. El juez tomó la bolsa, examinó el papelito con el ceño fruncido y luego levantó la vista para mirar a Rafael, cuya cara era ahora una máscara de pánico mal disimulado. El juez, tras leer la nota para sí mismo, decidió leerla en voz alta para todo el tribunal, su voz grave resonando con el peso de la revelación. Prometo que siempre cuidaré de nuestro pequeño secreto. Nadie tiene por qué saberlo nunca. Un nuevo murmullo, esta vez de asombro y escándalo mayúsculo, llenó la sala. La armadura de respetabilidad y poder de Rafael Vargas se estaba desmoronando pieza por pieza, en público, bajo los focos implacables de la prensa. Su imperio de mentiras, construido con tanto esmero durante años, empezaba a temblar sobre sus cimientos. Esto es ridículo, balbuceó Rafael, pero su voz carecía de toda convicción. Era la voz temblorosa de un hombre acorralado, de una bestia que se sabe atrapada sin escapatoria. La narrativa de la abuela extorsionadora acababa de saltar por los aires, y en su lugar, comenzaba a dibujarse una historia mucho más oscura y cruel. La verdad, como un río subterráneo, estaba encontrando por fin una grieta por la que salir a la superficie. Algo irreversible acababa de suceder. El final del juego estaba cerca, y todos en la sala lo sabían. «Y ahora», dijo Javier con solemnidad, «llamo a mi cliente Elena García al estrado». El momento decisivo había llegado. Elena caminó hacia el estrado, sus piernas temblando violentamente, pero mantuvo su cabeza alta, su mirada fija en el juez. Se sentó en la silla de los testigos y juró decir la verdad. En sus manos sostenía un sobre blanco, ahora amarillento y arrugado por el paso del tiempo. Lo manejaba con un cuidado reverencial, como si fuera la reliquia más sagrada del mundo. «Señora García», dijo Javier, su voz llena de una amabilidad que le dio las fuerzas que necesitaba. «La defensa ha afirmado que usted usó a su nieta para entregar un documento al señor Vargas en un intento de extorsión. ¿Puede mostrarnos ese documento, por favor?» Elena sacó el papel del sobre con una lentitud casi ceremonial. Era la última vez que usaría esa palabra. Con manos temblorosas, desdobló la carta. El silencio en la sala era total, absoluto, casi doloroso. Se podía oír el latido de un corazón. Todos los ojos estaban fijos en ese frágil trozo de papel, el objeto que lo había empezado todo, el símbolo de una verdad que se había negado a morir durante 6 largos años. Respiró hondo, una bocanada de aire que le quemó los pulmones, y levantó la vista. Miró fijamente a Rafael Vargas, su rostro pálido como la cera, sus ojos desorbitados por el terror de lo que estaba a punto de suceder. «Su señoría, señores del jurado», comenzó Elena,
su voz temblorosa al principio, pero ganando una fuerza insospechada con cada palabra. La abogada del señor Vargas les ha dicho que esta es una petición de dinero. Les ha dicho que esto es un chantaje, pero ha mentido. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Rafael, que por primera vez desvió la mirada, incapaz de sostener la suya. Este papel que tengo en mis manos no es de mi nieta Lucía pidiendo un padre, es de mi hija Sofía. Su voz se quebró por un instante, un sollozo ahogado escapó de sus labios, pero se recuperó de inmediato, su dolor transformándose en una fuerza imparable. Mi hija se la escribió a Rafael Vargas unos días antes de morir. Nunca tuvo el valor de enviársela. Ella no pedía dinero, ella solo pedía una cosa, una sola cosa. Acercó el papel a sus ojos, aunque se sabía cada palabra de memoria. Su voz resonó en el silencio sepulcral. Rafael, sé que tienes miedo, sé lo que está en juego para ti. O te pido que dejes tu vida por nosotros. Solo te pido una cosa. No dejes que nuestra hija crezca pensando que fue un error. Déjale saber, de alguna manera, que su padre tenía un buen corazón, aunque no pudiera estar con ella. Un sollozo ahogado se escuchó desde los bancos del público. La verdad, simple y devastadora, acababa de ser revelada. La sala del tribunal explotó en un pandemonio de emociones incontenibles. Los periodistas se empujaban unos a otros. Los flashes de las cámaras volvían a disparar como relámpagos, capturando para la posteridad el rostro descompuesto de Rafael Vargas. Isabel Robles intentaba decir algo, pero su voz se perdía en el estruendo. Rafael se había encogido en su asiento, con la cabeza entre las manos, su mundo de control derrumbándose a su alrededor. La lectura de esas palabras había sido el golpe de gracia. Era la prueba irrefutable, no de paternidad, sino de su inmensa cobardía. El juez golpeaba con el mazo, su rostro una mezcla de conmoción y furia. ¡Silencio! ¡Orden en la sala!, gritaba. Pero nadie le hacía caso. En medio del caos, Elena permanecía en el estrado, inmóvil, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Había cumplido su promesa. Lo admito. Se escuchó un murmullo ahogado. Era Rafael. Levantó la cabeza, su rostro bañado en lágrimas. Es verdad. Todo es verdad. Soy su padre. Hubo un instante de silencio absoluto después de la confesión, un vacío sonoro donde el peso de la verdad finalmente se asentó sobre todos los presentes. El caos se detuvo de golpe, reemplazado por un asombro colectivo. En ese momento de calma, la victoria de Elena no fue ruidosa ni triunfal, sino silenciosa, íntima y profunda. Fue la victoria de la dignidad sobre la arrogancia, del amor incondicional sobre el poder del dinero. El viaje había sido largo, solitario y doloroso, lleno de humillaciones públicas y privadas, pero en ese instante, bajo las luces frías del tribunal, todo había valido la pena. La justicia, que hasta hacía unos minutos parecía una entidad abstracta e inalcanzable, se había hecho presente en esa sala, tangible y real, gracias a su perseverancia. El legado de su hija estaba a salvo, y el futuro de su nieta, por fin, tenía un ancla firme en la verdad, libre de sombras y secretos. El mazo del juez sonó una última vez, no para pedir orden, sino para sellar una victoria, que ya era de todos. La verdad, finalmente, había prevalecido. He ganado, hija mía, pensó Elena, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Hemos ganado. El juez, con el rostro todavía marcado por la conmoción, finalmente logró restaurar un orden precario en la sala. Su mirada hacia Rafael Vargas era de un desprecio gélido. Señor Vargas, acérquese al estrado. Rafael se levantó como un autómata, su arrogancia completamente desvanecida. Dada la confesión del acusado y las abrumadoras pruebas presentadas, comenzó el juez. Este tribunal declara probada la paternidad de Rafael Vargas sobre la menor Lucía García. Hizo una pausa. Pero este caso ha ido mucho más allá. Hemos sido testigos de un intento deliberado y malicioso de obstruir la justicia, de difamar a una ciudadana inocente y de negar a una niña su derecho fundamental a la identidad. Este tribunal remitirá las actas completas a la Fiscalía, para que investigue posibles delitos de perjurio, difamación con publicidad y obstrucción a la justicia por parte del señor Vargas y su equipo legal.
La cara de Isabel Robles se volvió pálida como el papel. La victoria de Elena no solo era moral, ahora era total y legalmente aplastante. El imperio había sido herido de muerte por la verdad de una abuela. Javier se acercó a Elena, que seguía sentada en el estrado, y le puso una mano firme en el hombro. «Lo hemos conseguido, Elena. Lo has conseguido tú». Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y de una gratitud infinita, y asintió lentamente, incapaz de articular palabra. Bajó del estrado y, por primera vez, la gente en la sala no la miraba con desprecio o lástima, sino con una admiración y un respeto palpables. Los mismos periodistas que habían publicado artículos venenosos sobre ella ahora la miraban con una especie de reverencia. Mientras salía del tribunal, una multitud de cámaras y micrófonos la rodeó, pero ella no se detuvo, solo buscaba una cara entre la multitud. Y allí estaba, al final del pasillo, esperando pacientemente junto a una asistente social. Lucía. La niña corrió hacia ella en cuanto la vio, sus bracitos abiertos. «¡Abuela!». Elena se arrodilló y la abrazó con todas las fuerzas que le quedaban, hundiendo la cara en su pelo, inhalando su olor a inocencia y a hogar. «Ha acabado, mi amor», le susurró al oído, su voz rota por la emoción. «Todo ha terminado». En ese abrazo, en el corazón del frío edificio de los juzgados, encontró su verdadera y única victoria. El veredicto del juez fue implacable y exhaustivo. Rafael fue condenado a pagar una pensión alimenticia retroactiva y sustancial, además de establecer un fideicomiso millonario para la educación y el bienestar de Lucía que garantizaría su futuro de por vida. Pero el castigo fue mucho más allá del dinero. El juez ordenó a Rafael Vargas que emitiera una disculpa pública y por escrito a Elena García, que debía ser publicada a toda página en los mismos periódicos que él había utilizado para difamarla. Fue una sentencia poética, una restauración del honor que el dinero no podía comprar. Isabel Robles y su prestigioso bufete fueron sancionados por el Colegio de Abogados por mala praxis profesional, una mancha indeleble en su reputación. La justicia, lenta y a veces ciega, había demostrado ese día que podía ser también contundente. Para Elena, la disculpa pública era más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Era el reconocimiento de su dignidad, la prueba de que su lucha no había sido en contrelo, vano. El imperio de Vargas había sido sacudido hasta sus cimientos, no por un rival corporativo, sino por la determinación inquebrantable de una abuela. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El día después del juicio, los periódicos que antes la habían calumniado ahora la llamaban heroína. La abuela Coraje, titulaba uno en su portada. La victoria de David contra Goliat, decía otro. Su foto estaba en todas partes, no como una presunta extorsionadora, sino como un símbolo de resistencia y amor incondicional. La gente en su barrio, que la había rehuido, ahora la paraba por la calle para felicitarla, para pedirle disculpas. La panadera le regaló el pan, la frutera le llenó una bolsa con las mejores naranjas. «Nos has dado una lección a todos, Elena», le dijo su vecina del tercero, la que había testificado en su contra, con los ojos llorosos. «Una lección de decencia y valentía». Elena aceptaba las felicitaciones con una humildad genuina que desarmaba a todos. No se sentía una heroína, solo una abuela que había hecho lo que tenía que hacer por su nieta. Pero entendió que su historia había trascendido lo personal. Se había convertido en una pequeña leyenda urbana, un recordatorio para todos los que se sentían pequeños e impotentes de que la justicia, a veces, es posible si se lucha por ella. Unas semanas después, Javier la llamó con una propuesta inesperada. «Elena, hay algo más. El señor Vargas quiere veros, a ti y a Lucía. En un entorno privado, sin abogados». Elena dudó. ¿Para qué? Parte de ella quería negarse, cerrar ese capítulo para siempre. Pero otra parte, la que siempre había creído en la posibilidad de redención, le dijo que debía escuchar. La psicóloga de Lucía fue sorprendentemente clara. «Creo que sería bueno para ella, Elena. Necesita ponerle una cara real a la palabra padre, y escucha. Necesita su propia conclusión. Siempre y cuando tú estés a su lado, estará segura». Y así, con el corazón lleno de dudas, Elena aceptó. La reunión se organizó en un parque público, un terreno neutral lleno de las risas de otros niños. Sería el encuentro que debió haber ocurrido hace mucho tiempo,
Un encuentro entre un padre y una hija que apenas se conocían, con una abuela como puente entre dos mundos que habían estado en guerra. La tensión era palpable, pero también una extraña sensación de esperanza. Sería posible empezar de nuevo. El día del encuentro, Elena le explicó la situación a Lucía con honestidad. Cariño, vamos a ver al señor Vargas, él es tu papá. No ha podido estar contigo antes, pero ahora quiere conocerte. Lucía asintió, sus grandes ojos serios procesando la información. ¿Es el hombre del edificio grande?, preguntó. Sí, mi amor. Es él. Cuando llegaron al parque, Rafael ya estaba allí, sentado en un banco, solo. No llevaba traje, sino unos vaqueros y un jersey sencillo. Parecía más joven, más vulnerable, completamente despojado de su armadura de poder. Cuando las vio acercarse, se levantó lentamente, con una expresión de nerviosismo y arrepentimiento tan genuina que desarmó por completo a Elena. No era el magnate arrogante del tribunal. Era solo un hombre enfrentándose al mayor error de su vida. El momento de la verdad personal, lejos de los tribunales y los titulares, había llegado. El aire estaba cargado de un futuro que podía empezar a escribirse en ese mismo instante, bajo el sol de la tarde. Lucía se detuvo a unos metros de él, aferrada a la mano de Elena. Rafael se agachó para ponerse a la altura de Lucía, sin acercarse demasiado, respetando su espacio con una delicadeza que sorprendió a Elena. «Hola, Lucía», dijo, su voz suave y algo ronca por la emoción. Soy Rafael. Tu papá». Lucía lo miró en silencio durante un largo rato, inclinando la cabeza, estudiándolo. Elena contuvo el aliento. Rafael no intentó forzar nada. Simplemente esperó, vulnerable bajo la mirada de su hija. Entonces, ocurrió algo inesperado. Lucía soltó la mano de su abuela, dio un paso adelante y le tendió su pequeño oso de peluche, el que había guardado el secreto durante tanto tiempo. «Para que no te sientas solo», dijo ella con una lógica infantil aplastante y conmovedora. A Rafael se le llenaron los ojos de lágrimas que no pudo contener. Cogió el oso con manos temblorosas, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Gracias», susurró con la voz rota. «Muchas gracias. No lo haré». Y en ese simple gesto, en esa ofrenda de consuelo de una niña, a un hombre Otto, Elena vio el comienzo de algo nuevo. No sería fácil, no sería perfecto, pero era un comienzo. Las semanas que siguieron al juicio fueron un torbellino de cambios. Rafael cumplió con cada punto de la sentencia, pero sabía que no era suficiente. La reparación no podía ser solo económica, debía ser moral y duradera. Un mes después, los principales periódicos anunciaron la creación de la Fundación Sofía García. El nombre fue un golpe de emoción para Elena, un homenaje inesperado y conmovedor a la memoria de su hija. La fundación, financiada íntegramente por el patrimonio personal de Vargas, tenía un objetivo claro: ofrecer apoyo legal, psicológico y económico a madres solteras en situación de vulnerabilidad, y especialmente, a abuelas que se encontraban criando solas a sus nietos, una realidad a menudo invisible. Era un reconocimiento explícito y público de la lucha que Elena había soportado en silencio. No puede ser verdad. Es demasiado, pensó Elena al leer la noticia, con las manos temblando. El imperio que había intentado aplastarla, ahora le entregaba las herramientas para a construir un legado de esperanza. La justicia a veces tomaba los caminos más inesperados. El nombre de su hija ahora estaría asociado a la ayuda y no al escándalo. Rafael no se limitó a poner el dinero. Cedió la presidencia de honor de la fundación a la única persona que tenía la autoridad moral para ocuparla, la propia Elena García. Le dio el control total, un presupuesto generoso y un equipo de profesionales a su disposición para que ella pudiera asegurarse de que la ayuda llegara a quienes de verdad la necesitaban. La inauguración fue un evento discreto pero cargado de simbolismo, celebrado en un local luminoso en el mismo barrio de Elena. Rafael pronunció un discurso breve, sin papeles. «Durante demasiado tiempo mi vida se guió por el miedo», dijo, su voz firme pero llena de emoción mientras miraba a Elena. «Miedo a manchar un apellido, a defraudar un legado. Y ese miedo me convirtió en un cobarde. Hoy, esta fundación no es un acto de caridad, es un acto de contrición, es mi manera de honrar la memoria de Sofía y de pedir perdón a las dos mujeres a las que más he fallado». Los aplausos fueron espontáneos y sinceros. Elena, conmovida, solo pudo añadir: «Mi hija creía en la bondad.
Hoy, su fe se hace realidad. La herida empezaba a convertirse en legado. La vida de Elena se transformó. Los días de ansiedad por las facturas dieron paso a jornadas llenas de propósito. Como presidenta de la Fundación Sofía García, se convirtió en una figura respetada y querida en su comunidad. Pasaba sus mañanas escuchando las historias de otras mujeres, relatos que eran un eco doloroso del suyo, y les ofrecía no solo ayuda material, sino también la comprensión que a ella tanto le había faltado. Su teléfono no paraba de sonar, pero ya no eran llamadas de abogados amenazantes, sino de abuelas agradecidas y madres que habían encontrado un salvavidas. Se sentía útil, viva, como no se había sentido en décadas. La tristeza por la pérdida de Sofía nunca desaparecería, pero ahora esta, vea, matizada por la certeza de que su memoria vivía en cada familia que recibía ayuda. Tu luz sigue brillando, hija mía, pensaba a menudo, mirando una foto de Sofía que ahora presidía su modesto despacho. Brilla más fuerte que nunca a través de todas estas vidas que estamos tocando. Había encontrado una nueva forma de ser madre, cuidando de las hijas de otras. La relación entre Rafael y Lucía floreció lentamente. Sus encuentros se volvieron una rutina sagrada. Todos los miércoles por la tarde y los sábados por la mañana, Rafael dejaba de ser el magnate, y se convertía simplemente en papá. Iban al parque, al cine a ver películas de animación, y a talleres de pintura donde él, con una torpeza conmovedora, intentaba dibujar mientras Lucía creaba obras de arte. No intentó comprar su afecto con regalos caros, sino que le ofreció lo único que ella realmente necesitaba: su tiempo, su atención completa y su presencia incondicional. Aprendió a escuchar sus historias sobre el colegio, a entender sus miedos infantiles y a celebrar sus pequeñas alegrías. Nunca imaginé que la felicidad pudiera ser algo tan simple como esto, pensó Rafael un día, mientras empujaba a Lucía en un columpio, viéndola volar hacia el cielo con una sonrisa radiante. Estaba recuperando el tiempo perdido, un minuto a la vez, y cada momento era más valioso que cualquier negocio que hubiera cerrado en su vida. Había perdido un imperio de control, pero estaba ganando un universo de amor. Un día, Lucía le hizo a Rafael la pregunta que él tanto temía. «Papá, ¿por qué no estabas antes? No me querías». El silencio que siguió fue denso y pesado. Miró a Elena, buscando ayuda, pero ella permaneció en silencio, sabiendo que esta era una prueba que él debía superar solo. Rafael se arrodilló frente a su hija. «Lucía, mi amor», comenzó, su voz temblando. «No es que no te quisiera, es que, tu papá era un hombre muy tonto y asustado. Tenía miedo de muchas cosas, y por ese miedo, cometí el error más grande de mi vida. No estuve cuando tenía que estar, y me perdí de conocer a tu mamá y de verte nacer. Y es algo que me dolerá para siempre». Las lágrimas volvían a sus ojos. «Pero estoy aquí ahora. Y te prometo que nunca, nunca más, me iré a ninguna parte». Lucía lo miró fijamente, con la sabiduría que a veces solo tienen los niños, y luego lo abrazó con fuerza. «Está bien, papá, a veces los dragones también tienen miedo». En ese abrazo, Rafael sintió que una parte de su alma rota, por fin comenzaba a sanar. 5 años después. Lucía, ahora una preadolescente de 10 años con una mirada inteligente y el mismo corazón bondadoso de su madre, estaba de pie frente a un caballete en una prestigiosa escuela de arte. Daba los toques finales a un gran lienzo, una obra que era el proyecto final de su beca. Era un retrato de familia, vibrante, y lleno de una emoción que trascendía la técnica. En el centro estaba Elena, sonriendo, sus arrugas pintadas como mapas de una vida de amor. A su lado, estaba ella misma, Lucía, sosteniendo un pincel. Flotando sobre ellas como un ángel guardián, estaba Sofía, y a un lado, un poco más alejado pero mirando hacia ellas con afecto profundo, estaba Rafael. No era un retrato de una familia convencional, sino una representación honesta y hermosa de su propia y única constelación familiar. La Fundación Sofía García, mientras tanto, se había convertido en una institución. Con Elena todavía al timón, había ayudado a más de 50 familias, creando una red de apoyo que había cambiado la vida de cientos de personas. El pequeño local se había quedado pequeño y ahora ocupaban un edificio entero. Rafael asistió a la exposición de fin de curso de Lucía. Los años de paternidad tardía lo habían suavizado,
Le habían enseñado una humildad que ninguna junta directiva podría haberle inculcado. Cuando vio el cuadro de Lucía se quedó sin aliento, vio su lugar en la pintura, un poco apartado, y entendió perfectamente el mensaje de su hija. No era un reproche, sino un reconocimiento de la realidad. Él había llegado tarde, pero había llegado. Y estaba allí para quedarse. Una de las profesoras se le acercó. Su hija tiene un talento extraordinario, señor Vargas, pero lo que es más increíble es la cantidad de emoción que pone en su trabajo. Esa pintura cuenta una historia muy poderosa. Rafael asintió, con un nudo en la garganta. Sí, respondió con la voz quebrada. Cuenta la historia de cómo una niña y su abuela me salvaron la vida. No había mayor verdad que esa. El legado que importaban no estaba en los edificios que llevaban su apellido, sino en el corazón de aquella niña talentosa que pintaba con el alma. Su verdadera fortuna era ella. En un rincón de la galería, Elena observaba a Rafael hablar con la profesora, y luego lo vio acercarse a Lucía y abrazarla con una ternura infinita. A su lado, Javier le apretó suavemente la mano. Su amistad se había convertido en una compañía serena y constante, un puerto seguro para ambos. Iban a conciertos, paseaban y compartían cenas tranquilas. No era un romance de novela, sino algo más profundo. El afecto de dos personas que se habían visto en sus peores momentos y habían elegido seguir caminando juntas. «Lo has conseguido, Elena», le susurró Javier, mientras contemplaban la escena. «Has cambiado el mundo para mucha gente». Elena apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una paz que nunca creyó posible. «No, Javier», respondió en voz baja, «no lo he cambiado. Solo he cuidado de mi pequeña parte de él, o mejor que he podido. El amor hace el resto del trabajo». El futuro ya no era una amenaza, sino una promesa tranquila de más días como ese, llenos de arte, de risas y de la calidez de una mano amiga que sostenía la suya. Elena se acercó a su nieta, que ahora explicaba su cuadro a un grupo de admiradores con una confianza que la llenaba de orgullo. El camino había sido inimaginablemente duro, un sendero de espinas que la había dejado con cicatrices imborrables. Pero al ver a Lucía, feliz, segura y llena de talento, supo que cada lágrima y cada humillación habían valido la pena. Había transformado el dolor en un legado, la injusticia en un catalizador para el bien. Ya no era solo una abuela luchando por sobrevivir, era la matriarca de una comunidad, la prueba viviente de que una sola persona, armada con la verdad y un amor inquebrantable, podía enfrentarse al mundo y ganar. Abrazó a Lucía por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro mientras ambas contemplaban la pintura. En ese lienzo estaba toda su historia. Y Elena sonrió, una sonrisa de paz profunda, porque había aprendido la lección más importante. La verdad siempre encuentra su camino, y el amor de una abuela es, sin duda, la fuerza más poderosa del universo.